Buenas noches, espero se encuentren bien. Lo que les voy a contar, aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me invade un cúmulo de recuerdos, pensamientos oscuros y mucho miedo. Aquel día mis padres salieron de casa, era el cumpleaños del tío Octavio, mismo que le molestaba el ruido de los niños pequeños. Así que mis padres decidieron que mi hermana Patty, de apenas 6 meses, y yo con 12 años, nos quedaríamos solas en casa, pues ya era una niña lo suficientemente grande para cuidar de mi hermana menor, ya que nuestra niñera recién había renunciado. Mis padres confiaban mucho en mí, pues siempre fui una niña segura y valiente, hasta ese día. No tenía mucho que nos habíamos mudado a esa casa. Mi padre había conseguido un mejor trabajo, nos estaba yendo bien económicamente, y mi padre quería invertir en un patrimonio para nosotros. Al visitar la casa por primera vez, me di cuenta de que era muy grande y antigua. Tenía colores muy sólidos, y un sótano que, a decir verdad, era espeluznante. A pesar de mi corta edad, recuerdo que el vendedor era un señor mayor y solitario, pues le comentó a mis padres que su esposa había fallecido hace unos años, y mi nueva casa le traía recuerdos tristes, pues ellos la construyeron con el fin de formar una gran familia. Sin embargo, nunca pudieron tener hijos, así que esa casa terminó siendo muy grande para solo 2 personas, por lo que al fallecer la esposa, el señor decidió ponerla a la venta. Mis padres estaban muy felices, pues querían que tuviéramos un espacio más grande para jugar y tener una infancia feliz, algo que no tuvieron los antiguos habitantes. Así que esa misma situación nos llevó a adoptar a Lucifer, un pequeño gatito negro que nos regaló Daniela, una amiga de la escuela. Lucifer tenía unos ojos enormes, y aunque fuera un gato muy despreocupado, siempre estaba al pendiente de Patty, algo que a mi abuela materna le molestaba, pues ella tenía la creencia sobre el mal aire que pueden contraer los bebés, además de que decía que los gatos negros traían mala suerte. Sin embargo, mi tío, a pesar de tener un mal carácter, decía que los gatos eran animales que ayudaban a consumir las malas energías, así que decidimos hacer caso omiso a los comentarios de la abuela e integrar a nuestra familia a Lucifer. Mis padres antes de irse me dieron indicaciones de cómo cuidar a mi hermana. Dijeron que estarían al pendiente del teléfono por si algo llegaba a ocurrir, pero yo sabía que no los iba a necesitar, pues mi hermanita era una bebé muy tranquila, solo lloraba para pedir un biberón. Cuando llegó la hora de que mis padres se fueran, me abrazaron y me recordaron llamar por si había algún problema. Pero cuando los vi subir al auto, sentí muchos escalofríos, pero traté de calmarme, ya que mi única responsabilidad era cuidar a mi hermana, para después dirigirme a la sala con una manta y prender la televisión, mientras que en la cocina se escuchaba el ruido de las palomitas, ya que sería la noche perfecta. Luego de ir por ellas a la cocina, recuerdo cómo el lugar se sentía cada vez más frío, así que me envolví bien en la cobija, subí el volumen de la televisión y comencé a relajarme. Escuché el teléfono sonar y di un pequeño brinco en el sillón, pues no eran horas de recibir una llamada. Tomé el teléfono en espera de que alguien hablara, pero nunca obtuve respuesta. Quizás alguien se equivocó de número, fue lo que pensé. Minutos más tarde volvió a sonar el teléfono, pero esta vez era mi madre. Me preguntó de que si cómo iba la noche. Yo simplemente le dije que estaba viendo televisión y de que mi hermana se había quedado dormida, además de que alguien había marcado el teléfono hace unos minutos, pero que nadie había contestado. Seguimos platicando un par de minutos y cortamos la llamada con una breve despedida. Todo seguía en orden, hasta que escuché maullar a Lucifer dentro del cuarto de mi hermana, aunque fue una forma muy extraña. Un sonido que nunca había escuchado de él y de ningún otro gato. Era peculiar y tenebroso a la vez, como si alguien lo estuviera torturando. Lo llamé haciendo sonar el sobre de su comida favorita. Sin embargo, este hizo caso omiso y continuó con esos ruidos extraños, así que fue ahí donde empecé a preocuparme. Me dirigí corriendo al cuarto de Patty, pero al momento de llegar me di cuenta que la puerta estaba cerrada, algo muy común en esa casa, pues las chapas ya eran muy viejas y solían atorarse en todo momento. Traté de abrirla, pero en efecto, estaba tan atorada que yo no tenía la fuerza suficiente para abrirla. Decidí tomarme unos minutos y Lucifer seguía haciendo sus sonidos, los cuales me daban mucho miedo. Traté de enfocarme en lo que realmente importaba, que era mi hermana, y pensé en alguna forma de abrir esa puerta vieja, pero no tenía idea de dónde estaban las llaves, y aunque por un momento pensé en tomar el teléfono y llamar a mis padres, decidí no hacerlo,
pues no quería arruinar su salida. En ese momento traté de arreglármelas yo sola, en medio de la noche y en una casa que no conocía en su totalidad. Decidí pegar mi oído a la puerta para escuchar al menos a Patty, pero me quedé helada al momento de escuchar entre susurros cómo alguien le cantaba una canción de cuna. Era una voz sutil, pero al mismo tiempo aterradora, y en ese momento sentí un fuerte nudo en la garganta. Lo primero que pensé es que alguien había entrado al cuarto de ella y quería llevársela, así que fui rápidamente a la cocina. Tomé un cuchillo que mi madre usaba para cortar la carne. Regresé al pasillo que guiaba al cuarto de Patty, pero Lucifer ya no se escuchaba. La puerta seguía atorada y aquel canto de fondo dentro de la habitación no cesaba. ¿Quién está dentro del cuarto de mi hermana?, pregunté muerta de miedo, pero como era de esperarse, nadie me contestó. Decidí empezar a patear la puerta desesperadamente, y con todas mis fuerzas parecía que se abriera un poco. Fueron quizá unos minutos, pero yo sentí que fueron horas, hasta que pude abrirla. En ese momento corrí a la cuna de Patty y agradecí de que todavía estuviera dormida, como si nada hubiera pasado. Me aseguré de que respirara y estuviera bien. Respiré aliviada, pero con mi corazón latiendo rápidamente, cuando vi a mi pequeña mascota. Por un momento pensé que todo había sido producto de mi imaginación, pero no. En una de las esquinas del cuarto se encontraba Lucifer, con la boca abierta y los ojos en blanco, mirando exactamente a la cuna de mi hermana. Me quedé en shock. Me sentía triste, pero también desconcertada, porque no entendía qué había pasado ahí dentro. No había rastro de sangre, simplemente se encontraba ahí, mirándonos fijamente. Muerta de miedo, abracé a mi hermanita y corrí a la sala para marcarla a mis padres, mismos que espantados me dijeron que saliera por la puerta trasera de la casa y me fuera con nuestra vecina, pues el trayecto de la casa del tío Octavio a la nuestra era bastante largo. Me dirigí a tocar la puerta de la casa de al lado, con mi hermano en los brazos, y después de un par de minutos abrió. Al darse cuenta de lo pálida que estaba y mi expresión de terror, me preguntó qué había sucedido. En ese momento le conté todo lo que pude, y aunque era una niña, ella me creyó, pues en mí se expresaba un gran terror que había vivido en ese momento. Al llegar, mis padres corrieron a abrazarnos e inspeccionar la casa, pues era un asunto muy raro y delicado. Era como si algo estuviera esperando a que nos dejaran solas y llevarse a mi hermanita o su alma. Después de lo que sucedió, decidieron poner nuevamente la casa en venta e irnos a vivir a otro lugar, pues en especial mi vida no volvió a ser la misma. Y aunque muchas personas no suelen creer en esta historia, años después, revisando el álbum familiar, encontramos una fotografía tomada en el cuarto de Patty, en el cual se podía percibir un rostro de una mujer en aquella misma esquina en la que se encontraba mi mascota, la noche que sucedió todo esto, en el cual se percibía el rostro de una mujer en aquella misma esquina en la que encontré a Lucifer esa noche. No supimos con exactitud lo que realmente sucedió en aquel momento, y aunque ya han pasado 10 años, aún sigo soñando con esa voz cantándola a mi hermana y recordando las expresiones de mi gato, pues a pesar de quererlo mucho, el único recuerdo fijo que tengo de él es cómo maullaba y cómo me miró en aquella ocasión junto con mi hermana. Cuando era niña no era extraño ver a mi abuelo hablando solo en el jardín. A pesar de que mi abuelo jamás había sido grosero conmigo, se me dificultaba preguntarle directamente qué era lo que estaba haciendo. Por lo que un día le pregunté a mi padre con quién hablaba el abuelo, y él me respondió que el abuelo hablaba con las plantas y los árboles, pues de esa manera crecían más saludables. Al principio se me hizo algo muy mágico, tanto así que comencé a hablar con las plantas de mi casa. Tuvieron que pasar un par de años más para saber que, aunque era cierto que hablarle a las plantas es muy saludable para las mismas, no era lo que mi abuelo hacía en sus tardes en el jardín. Recuerdo que una tarde de invierno le dije a mi abuela directamente que por qué a mi abuelo le gustaba hablarle a aquel naranjo, aunque se viera todo maltratado por el invierno. Mi abuela, algo extrañada, me miró y me dijo que mi abuelo no estaba charlando con ninguna planta. Creo que yo le devolví una mirada aún más confundida, pues sonrió un poco y me dijo que mi abuelo
Estaba charlando con su amiga, Ana Ibarra. Eso me desconcertó aún más, pues en el patio no había nadie más que solo mi abuelo. Pregunté quién era Ana Ibarra, y me dijo que era una amiga de la infancia de mi abuelo, solo que solamente él podía verla. En ese momento pensé que mi abuelo estaba loco. Yo había tenido un amigo imaginario a los 4 años, y cuando cumplí los 6, yo misma sentí que ya estaba muy grande como para tener un amigo de ese tipo. Supongo que mi abuela notó esto en mi rostro, pues de inmediato me dijo que no era imaginario, solamente que no cualquiera podía verla. Me mencionó que en este mundo habían personas extraordinarias que podían ver cosas que la mayoría no podemos ver, y que muy a menudo las personas con esta habilidad solo la rechazan e ignoran. Sin embargo, otras como mi abuelo la aceptan y aprenden a vivir con ella. No lo comprendí en ese momento, y tampoco seguí preguntando. Yo tenía 17 años cuando por fin me animé a ir directamente con la persona de la duda eterna. Ya no era una niña, y una parte de mí decía que quizás mi abuelo necesitaba más ayuda de la que sus hijos o esposa podían proporcionarle, por lo cual me acerqué a él. Al apenas pararme a su lado, me miró y me sonrió con amabilidad. Mi abuelo era un gran hombre, y ahora que no está, me gustaría que su historia quedara inmortalizada, por lo menos aquí. Aunque no hablaba mucho, siempre sabías que si le pedías ayuda él te la daría, siempre y cuando estuviera en sus posibilidades. Era el tipo de persona que se quitaría el pan de la boca para dárselo a cualquiera que lo necesitara. Recuerdo que sin rodeos le pregunté con quién estaba hablando, y simplemente mi abuelo sonrió y me dijo que con Anita, una amiga de la infancia que extrañaba mucho. Le pregunté cuántos años tenía Ana, y él me dijo que 8. A medida que yo iba avanzando y siendo más específica con mis preguntas, mi abuelo notó lo que realmente estaba haciendo. Estaba haciendo un rápido análisis mental, por lo que mi abuelo sonrió y me dijo que él había prometido ser amigo de Ana Ibarra para siempre, y que jamás rompería esa promesa. Después de eso comenzó a relatarme la siguiente historia que me dejó pensando hasta el día de hoy. ¿Cuántas cosas que desconocemos existen en este mundo? Mi abuelo era el quinto de 12 hermanos. En aquel entonces sus padres tenían una enorme granja familiar que los proveía de todo lo que necesitaban. No eran ricos, pero no sentían que les faltara nada. Al apenas cumplir los 5 años, eras un par de manos extras para contribuir a los labores de la granja. La verdad, siempre he creído que esa era la razón para tener tantos hijos. Era mano de obra barata. Mi abuelo me cuenta que con todo el trabajo que tenían, era difícil poder salir a jugar con tus amigos en el pueblo, pero como niño siempre buscabas el tiempo. Me dijo que él era el encargado de darle de comer y limpiar el corral de los borregos. Muy a menudo sus amigos lo ayudaban para que terminase rápido y se fueran a jugar un poco. En aquel entonces tenía unos 8 años y estaba muy enamorado de Ana Ibarra. Le regalaba flores que encontraba por ahí y dulces cada vez que podía conseguir algo de dinero. Pero ambos eran muy pequeños y ninguno de los dos podía imaginar que el amor podía ser muy diferente a una fuerte amistad, por lo que los dos siempre solían decirse que eran novios. Un día la pequeña Ana desapareció del pueblo. Obviamente todos la buscaron por varios meses, pero era como si se la hubiese tragado la tierra, y nadie en el pueblo quería opinar al respecto, pues todos conocían a Ana. No creían, o más bien, no querían creer que alguien tan enfermo en el pueblo pudiera haberle hecho daño. Mi abuelo dice que se puso muy triste por casi un mes entero. No quería salir a jugar ni a comer, pero eventualmente empezó a intentar retomar su vida, aunque siempre soñaba con la idea de volver a ver a Ana. En el pueblo comenzaban a haber muchos rumores de que lo que pudo haberle pasado a la niña. Unos decían que lo más probable era que se hubiese caído a la barranca. Unos más fantasiosos mencionaron que Ana había sido raptada por brujas y ahora ella era su pequeña aprendiz. Pienso que todo el pueblo tenía algo que contar sobre la pequeña, todos menos mi abuelo. Él quería recordarla como aquella niña que siempre le decía lo mucho que deseaba salir de ese pueblo y conocer todo el mundo. Mi abuelo esperaba que donde sea que estuviera, Ana lograra lo que tanto había soñado. De esta manera los días pasaron y la rutina de mi abuelo comenzó a regresar. Incluso en el pueblo, cada vez se escuchaba menos el nombre de Ana Ibarra. Mi abuelo dice que una tarde se animó por primera vez desde que Ana desapareció a salir a jugar con los niños del vecindario.
Cuando terminó sus labores de la granja, lo hizo. Estaba jugando a las escondidas y no tuvieron ningún problema con incluir a mi abuelo. Él corrió a los alrededores para buscar el mejor lugar para ocultarse, cuando de repente vio una especie de refrigerador industrial. Estaba en muy mal estado, y por más que intentara no podía recordar a alguien del pueblo que tuviera algo como eso. Debía ser de la ciudad. Sin embargo, era extraño que alguien hubiese conducido tanto tiempo con esa cosa, solamente para tirarla en el pueblo. Mi abuelo decidió no pensar mucho en eso. Era el escondite perfecto, y si lograba atrancar la puerta por dentro, pensarían que estaba sellado y no lo buscarían ahí. Cerrando la puerta sin saber que una vez cerrada, abrirla desde dentro era simplemente imposible. No lo notó en el momento. De hecho, por lo que recuerda, se reía un poco al haber encontrado un escondite tan perfecto. Sin embargo, la sonrisa se le borró a los pocos minutos. Estaba muy oscuro ahí dentro, y sus ojos no podían acostumbrarse a la oscuridad. Y eso no era lo peor. Parecía que el aire que había dentro se estaba acabando. Mi abuelo intentó empujar la puerta para salir, pero no lo consiguió. Comenzó a intentarlo con mucha más desesperación, pero no importaba lo que hiciera, simplemente no era capaz de abrirla. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero no importó qué tan fuerte gritó por ayuda, nadie fue en su auxilio. Mi abuelo cuenta que aún a sus 8 años comenzó a hacerse la idea de que no saldría vivo de ese lugar. Dice que comenzó a rezar, cuando de repente escuchó un sollozo. Al principio creyó que eran sus propios quejidos, pues aunque sabía que iba a morir, eso no significaba que no le diera miedo. Pero rápidamente se dio cuenta de que no eran suyos, provenían detrás de él. Por alguna extraña razón, eso no lo asustaría. Algo en ellos sonaba muy familiar. Trataba de recordar de dónde los había escuchado cuando una voz lo llamó por su nombre. No tenía que seguir pensándolo. Esa voz era de la pequeña Ana. Le preguntó si era él, y mi abuelo le dijo que sí. También le preguntó de dónde se había metido todo este tiempo, que todos en el pueblo la estaban buscando. La niña no le respondió eso al principio. Le preguntó a mi abuelo si traía algo de comer, pues tenía mucha hambre. Hace mucho tiempo que no probaba algo de comer. Mi abuelo le dijo que no tenía nada, pero cuando salieran, seguro sus padres le darían algo para que pudiera comer. Mi abuelo dice que hasta ese momento recordó que estaba encerrado y que no podía salir. Además comenzó a caer en cuenta de que estaba hablando con Ana. Ella debió estar ahí antes de que él entrara, y mi abuelo asegura que no había absolutamente nadie. Sin embargo, tenía mucha emoción de poder hablar de nuevo con su vieja amiga. Mi abuelo le propuso a Ana tratar de empujar la puerta juntos, pero Ana parecía no tener interés en hacerlo. Simplemente tomó la mano de mi abuelo. Menciona que se sentía muy fría y huesuda, como si no tuviera pulso alguno, y le mencionó: «¿Me prometes que siempre seremos amigos?». Mi abuelo estaba algo extrañado por eso, pues era más que obvio que siempre serían amigos, pero ante la insistencia de aquella pequeña niña, le respondió que le prometía siempre ser su amigo, pasara lo que pasara, pensando que de ese modo Ana estaría feliz e intentarían empujar la puerta juntos. Sin embargo, en el lugar de eso, la niña volvió a decirle otra cosa. «Ahora tú tienes que irte, pero prométeme que le vas a decir a mis padres en dónde estoy». Mi abuelo no comprendió eso. Para él era muy claro que iban a salir, y que ella misma podría decirle a sus padres en dónde estuvo todo este tiempo. Pero la pequeña Ana le siguió insistiendo a mi abuelo: «Debes decirles en dónde estoy, y mencionarles quien me hizo todo este daño fue Jacinto. Prométemelo, por favor». Mi abuelo, con la esperanza de que Ana se calmara, le dijo que sí. Entonces, como por arte de magia, aquella puerta atorada se abrió como si nada. Mi abuelo dice que fue como volver a nacer. Fue como si sus pulmones recibieran oxígeno por primera vez. Dio un pequeño salto de alegría, pero para su sorpresa, su amiga no estaba ahí. La buscó por varios minutos hasta que el amigo encargado de buscarlo lo vio. Le dijo que era el peor jugador de las escondidas del mundo. Aquella noche mi abuelo volvió a su casa demasiado confundido por todo lo que había vivido aquella tarde. Se preguntaba a sí mismo si se había tratado de algo real o si tal vez había sido solo algo de su imaginación, que deseaba tanto volver a ver a Ana que su imaginación hizo todo ese escenario. No podía sacarse de la cabeza lo que había sentido y todas las promesas que le había aceptado a Ana.
Al principio no le creyeron, pero él insistió. Dijo que Ana estaba en el refrigerador, pero no se atrevió a decir quién se lo había dicho. Mi abuelo menciona que les estuvo insistiendo por días, que incluso su padre le había pegado y dicho que no volviera a decir mentiras, que no se volviera a acercar a los padres de Ana, ya que estos aún tenían ese dolor por haber perdido a su hija. Hasta que, hartos por la insistencia de mi abuelo, los padres de Ana fueron hasta el refrigerador. Al principio era como de esperarse que no vieran nada, por lo que estuvieron a punto de irse, pero mi abuelo dice que volvió a escuchar a Ana, diciéndole casi al oído, abajo. Mi abuelo se los dijo a sus padres, y como sabían que no dejaría de insistir, con ayuda de varios vecinos, lograron mover aquel y pesado refrigerador, solo para darse cuenta de que la tierra estaba mucho más suelta de lo normal, por lo que, creyéndole finalmente a mi abuelo, comenzaron a cavar con lo que tenían a la mano. Mi abuelo dice que nunca ha vuelto a ver una escena como la que vio aquella tarde en su pueblo natal. El cuerpo de la pequeña Ana Ibarra, efectivamente, estaba allá abajo. No tardaron mucho tiempo en encontrarlo. Ya olía a descomposición y los insectos y otros parásitos ya habían empezado a comerse las partes más blandas. Estaba vestida exactamente como el último día que mi abuelo la había visto. Mi abuelo me dijo que no podía evitar llorar en ese momento por verla en ese estado, pero me asegura que cuando estaba a punto de derrumbarse, sintió como la mano de su amiga le tocaba el hombro y le decía al oído las siguientes palabras: «Tranquilo, todo está bien. Recuerda que esa no soy yo. Solo es el estado en el que terminé». Mi abuelo volteó y por primera vez en meses vio de nuevo a su amiga. Ya no era una voz o una mano en la oscuridad. Ana le pidió a mi abuelo que cumpliera su promesa, decir que Jacinto era el culpable, y también le pidió de favor que le dijera a sus padres que estaba bien, que ella lo único que ya no iba a hacer era volver a casa. Mi abuelo me comentó que Jacinto era el primo de Ana. Ana Ibarra nunca se fue, y mi abuelo cumplió su promesa de siempre ser amigos. Todos en el pueblo sabían que él jugaba con una niña fantasma, y todos sabían que era real. Cuando terminó de relatarme su historia, debo admitir que, aunque un poco conmovedora, mi raciocinio simplemente me impedía lograr creerlo del todo. Le preguntó qué había pasado con Jacinto. Mi abuelo fue a su habitación y de un pequeño baúl, en el que guardaba sus cosas más preciadas, sacó un viejo y amarillento periódico, en el que decía que Jacinto se quebró muy rápido en el interrogatorio y que había aceptado su culpabilidad, dándole solamente 5 años en prisión por colaborar con la investigación. Mi abuelo se rió un poco y me dijo que ese hombre se había quitado la vida un par de meses después. Mencionaba que el alma de Ana lo atormentaba todo el tiempo. Quise abrir mi mente a todo este mundo espiritual, pero simplemente yo no soy una persona especial como mi abuelo. Él falleció hace 10 años, después de contarme su historia, y aunque en su momento me costó mucho poder darle veracidad a lo que me contó, con el tiempo al menos acepté que, aunque fuera falso, le hacía bien a mi abuelo, y eso era lo más importante. La noche en que falleció fue bastante calmada. No hacía frío, pero tampoco hacía calor. Ese día me había tocado cuidarlo, pues aunque no tenía ninguna enfermedad como tal, ya era bastante mayor. Su última noche me volvió a platicar su historia con su amiga Ana. Yo lo dejé hacerlo, ya que siempre se le veía muy feliz, aunque esa vez añadió un detalle que, aunque lo sospechaba, nunca lo había confirmado. Al parecer, Ana no aparecía esporádicamente. Siguió a mi abuelo a donde se mudó durante toda su vida, y siempre se aparecía solo un par de horas cada día. Recuerdo que me quedé dormida después de un rato, y una risa de una niña me despertó. No sabía la hora, pero creía que ya había amanecido, y quería prepararle el desayuno a mi abuelo. Sin embargo, vi 2 siluetas a través de la cortina del cuarto. Uno era de la niña, y la otra silueta era inconfundible. Era la de mi abuelo. Estaban tomados de la mano y ambos reían. Recuerdo que me pellizqué el brazo pensando que solamente era un sueño, pero no fue así. Rápidamente miré a la cama de mi abuelo. Su cuerpo estaba ahí, pero no estaba respirando. Ya no parecía tener ningún tipo de signo vital. No supe qué hacer, nada más me quedé sentada en la cama viendo cómo ambos se alejaban. Me gustaría decir que me despedí, pero no fue el caso. Simplemente me quedé congelada. De alguna manera sabía que se habían ido. No me pregunten cómo,
No sé si Ana Ibarra se quedó todos esos años esperando a mi abuelo para irse juntos, o si ambos sigan vagando por la casa. Solo sé que no puedo verlos. Cumplió su promesa hasta más allá de su muerte.